Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, teniendo aquí al Señor expuesto encima del altar, nos ayuda a recordar esa última cena, donde el Señor instituye la Eucaristía, esa presencia tan cercana de nuestro Señor a cada uno de nosotros. Pero antes, dice el Evangelio de San Juan, que es el que más versículos o capítulos o espacio, porque antes los versículos y los capítulos en la Biblia son muy recientes, antes no existían los capítulos ni los versículos. Pues en el capítulo 13, al comienzo, cuando va narrando la última cena, dice: la víspera de la fiesta de Pascua, como Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y mientras celebraban la cena, cuando el diablo ya había sugerido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, como Jesús sabía que todo lo había puesto el Padre en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la puso a la cintura. Después echó agua en una jofaina y empezó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había puesto a la cintura. Señor, tú me vas a lavar a mí los pies. Así reacciona Pedro, Simón Pedro, cuando el Señor se acerca a donde estaba para lavarle los pies. Y el Señor, pues, presiona y convence a San Pedro de que se deje lavar los pies. Y a continuación, pues, les entrega ese mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. San José María le tenía un gran recuerdo a este mandamiento nuevo, no porque salí ayer un poco en las narraciones que escuchábamos, cuando la guerra estaba a punto de trasladar y empezar una residencia. Y la residencia, que ya estaba pues a punto de funcionar, fue destruida, porque en un momento el frente de aquí de Madrid estuvo ahí muy cerca, está la casa en la ciudad universitaria, con lo cual pues está cerca, y que quedó destrozada. Y cuando al acabar la guerra pudo entrar en la residencia, lo único que encontró fue el mandamiento nuevo que él había colocado en la sala de estudio. Y desde entonces decidió que en todas las residencias y club se pusiera siempre en la sala de estudio un mandatum novum, un mandamiento nuevo. Recordamos, pero él ya lo había puesto porque siempre les decía a los jóvenes que se acercaban a él, a su dirección espiritual, a su predicación, a los medios de formación, etcétera, la importancia del mandamiento nuevo. Que no se quedaran simplemente en rezar, en estudiar,
Lo escuchábamos también un día estos en una de las grabaciones. Que no se quedaran en rezar, en estudiar. También tenía que pensar en los demás. Sentir la preocupación por los demás, y por eso les llevaba a catequesis, les llevaba a visitar a personas pobres y necesitadas, y les llevaba para fomentar en ellos la preocupación, el desvelo por los demás. Ese mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. No olvides lo que te decía ayer en la meditación. Cuando hicisteis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis. El Señor nos preguntará a la hora del examen qué es lo que hemos hecho con los demás, porque lo habremos hecho con Él. Todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos pequeños, por mí lo hicisteis. Con la ayuda de la gracia, el cristiano descubre en su prójimo a Dios. Siempre que estoy en la catequesis con los niños en primera comunión, cuando estamos repasando, estudiando los mandamientos, yo les he puesto, además, tienen unos papeles donde están escritos los mandamientos, los sacramentos, tal, para que vayan aprendiéndolo y tal. A ver, mandamientos. Y entonces, se lo voy explicando, claro, por lo menos la primera vez. No codiciarás los bienes del prójimo. ¿Qué significa codiciar? Entonces, pues le explico lo que significa codiciar. Los bienes del prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Claro, los niños no entienden la palabra prójimo. Entonces ya les pego un empujón al que tengo al lado, digo, tú eres mi prójimo. El chaval se aparta y le sigo pegando empujones porque como está cerca de mí, bueno, en plan de broma, no, tampoco. Pero el que está próximo a mí es mi prójimo. Próximo, es lo mismo, la misma palabra, prójimo y próximo. ¿Quién está cerca de ti? ¿Quién está próximo a ti? Pues yo también, ¿no? Sí, yo también. Pues tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu vecino, tu compañero de clase, otro compañero, el que se sienta contigo en el autobús de la ruta, si vas en ruta, el que va contigo en el coche, si tu padre o tu madre pues lleva a varios del colegio, a casa, lo que sea. Ese es tu prójimo, el que está próximo a ti. Sabe que todos somos hijos del mismo Padre y hermanos de Jesucristo. Nuestro amor no se confunde con una postura sentimental, decía San José María en unas homilías recogidas en Amigos de Dios. No se confunde con una postura sentimental. Posiblemente anoche en la cena oigamos un audio de un sacerdote diocesano de Madrid que conocí, de seminarista, que está por Vallecas, y ha publicado un libro recientemente, bueno, en los últimos años, donde explica, y el título lleva ese, que la gente hoy día es, pues, por dentro son sentimentalistas. Es decir, son sentimentalistas, pero por fuera lo que buscan es el materialista, el dinero. Por tanto, lo que hay día que, bueno, está muy bien el tema del sentimiento, oye, hay que defender los derechos de tal y de los derechos de cual, y hay que defender los derechos todos los derechos de todo el mundo, me parece muy bien. Oye, hay que respetar, y ahora, bueno, perdonad la broma, pero no sé si habéis leído los derechos de las mascotas, ¿eh? Y a qué podéis tener mascota y qué no podéis tener mascota, porque el otro día me contaba un niño de sexto de primaria que había habido un problema en su casa y una mascota se le había muerto, y me dijo el nombre de la mascota, que yo no conocía, una especie de un lagarto de no sé dónde, y leí la lista de mascotas que ya no se pueden tener, los animales que ya no se pueden tener como mascotas, y aparecía el lagarto el lagarto de, no sé si de Birmania, no sé dónde, uno que tiene forma de leopardo, no sé, bueno, da igual. Total, que cuidado con los derechos de los animales ahora, que pueden ser o no ser mascotas.
sentimiento. Pero la realidad es otra. Voy egoístamente a lo mismo, individualistas. Voy a lo mío. Voy buscando mi interés. Voy buscando mi bienestar. Voy buscando mi placer. Voy buscando mi gusto. Voy buscando lo que a mí me llena. ¿Y los demás? Sentimiento. Por eso salen cada vez más leyes, para proteger a los demás. Por tanto, la de verdad, como decía San José María, no es una postura sentimental, tampoco con la simple camaradería, ni con el poco claro afán de ayudar a los otros para demostrarnos a nosotros mismos que somos superiores. Como decía el fariseo de la parábola, gracias, Señor, que no soy como los demás hombres, que no soy adúltero, que no soy no sé qué, que no sé cuánto, que no soy como ese publicano. No por eso. Es convivir con el prójimo, venerar la imagen de Dios que hay en cada hombre, procurando que también Él la contemple, para que sepa dirigirse a Cristo. Pues el listón está alto, porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Así que la caridad cristiana no es una limosnita. Y la caridad cristiana no es dedicar un ratito a la semana a ayudar a una persona. La caridad cristiana es de la noche a la mañana, 24/7. Es tratar a las personas como las trataría Cristo, como las trata Cristo además. Como quiere Cristo que tú las trates por Él. Y la caridad ordinariamente se expresa en las virtudes de la convivencia humana. Por supuesto, en la educación, en la cortesía, viviendo un orden, claro está. Un orden. ¿Cuántas veces nos pasa que llegamos a casa y se nos olvida limpiarnos los zapatos en la puerta? Y entramos en casa y la paciencia que hemos tenido fuera con los demás, la comprensión que hemos tenido fuera con los demás, en casa se nos olvida. Yo creo que es porque no hemos pasado por el felpudo. Como aquel que... Bienvenido como mi felpudo, ¿no? Te llamas bienvenido como mi felpudo, pues eso, no. Se nos olvida que entramos en casa y por tanto... Pues, oye, hay que vivir lo mismo que hemos hecho fuera, pero más todavía. Es que ahora estoy en zapatillas, ya me he quitado los zapatos de la calle, ya no me he quitado la chaqueta, ya estoy la corbata, ya estoy más cómodo, ya me estoy tranquilo, ya estoy a gusto, Pues no. ¿Es que voy a estar también en tensión en casa? Sí. Es que siempre hay que estar en tensión. Pues que nuestro Señor, cuando estaba con la gente, no estaba en tensión y no se daba cuenta de que ese que iban a enterrar era el hijo de una mujer viuda. No se da cuenta de que aquella mujer que se acerca al pozo es una samaritana y que la pobre necesita de alguien que le ayude porque incluso el que está ahora no es su marido. Y tantas cosas que el Señor se va dando cuenta. Y va captando de los demás, de la viuda que echa aquellas 2 moneditas. El Señor capta las necesidades de los demás. Capta porque está pendiente de los demás. Porque está queriendo ver a los demás. Porque el amor siempre es querer. Y es querer ver. Querer entender, querer comprender, querer ayudar. Querer ponerse en el lugar de los demás. Y entonces, eso decía yo otro día, ya meses, muchos meses, a una mujer, oye, tienes que cuidar a tu marido. ¿Y quién cuida de mí? Pues tu marido, claro, no te preocupes. Tú cuida de tu marido. Claro. Porque podemos estar haciendo cosas por otro, pero a lo mejor el que tenemos al lado no. Pues ese es el más cercano, el más importante. Es el más importante.
Sin la caridad la vida se queda vacía. Sin la caridad de poco sirven los dones más apreciados. En las famosas palabras de San Pablo, ¿no?, en la carta a los Corintios. Si no tengo caridad, nada soy. Muchos doctores y escribas sabían más de Dios, inmensamente más, que la mayoría de quienes acompañaban a Jesús. Gente que ignoraba la ley, pero su ciencia se quedó sin fruto. La falta de caridad embota la inteligencia para el conocimiento de Dios y también de la dignidad del hombre. Solamente la caridad nos prepara y dispone para entender al Señor y a lo que a Él se refiere. Y además ya te decía el otro día que la caridad, junto con la fe y con la esperanza, nos viene con esa gracia de Dios, con esa sangre de Dios que recibimos en la oración y en los sacramentos. Por tanto, pídele tú al Señor ahora que ponga en ti el querer y el obrar. Que ponga en ti el querer. Señor, ponme en mí el querer a los demás. En querer a los demás. Y empezando por las cosas más menudas. Esta anécdota es muy conocida, pero bueno, vivía en un pueblo una anciana que pasaba de los 100 años. Pobre mujer, vivir 100 años, tiene que ser cansado. Yo he estado con un sacerdote que cumplió más de 100 años. Perfectamente, estaba muy bien. Llegabas a visitarle, ya no salía de la residencia donde vivía, ya no salía, entonces llegabas a visitarle y él te daba un papelito. Porque él en su oración y en las cosas que leía iba apuntando ideas espirituales que le gustaban. Entonces las dejaba en papelitos pequeños, eran tiritas, como esas que venían antes en los caramelos o en las chocolatinas, pues sigue pidiendo. Pues entonces te decía, toma, coge una, la cesta, y entonces tú cogías y la leías y yo, no, es para ti, llévatela, te ayudará. Bueno, muchas gracias. Pues vivió más de 100 años. Vivió la guerra civil española, me contaba, pero no cuento cosas de la guerra civil, de él porque era muy divertido, muy divertido, muy divertido. Era de armas tomar, pero no en la guerra, porque no batalló, pero sí antes de la guerra, defendiendo la fe, de armas tomar. Bueno, pues vivía en un pueblo una anciana que pasaba de los 100 años. Había un par de cosas en ella que causaban admiración entre el vecindario. Lo bien que conservaba su dentadura y el que nunca le habían oído hablar mal ni murmurar de nadie en toda su vida. Cuando murió en la misa del funeral, en la homilía el párroco dijo: ¿saben por qué esta mujer ha conservado perfectamente sus dientes? Porque nunca mordió a nadie. Ya sé que es un poco broma, ¿no? Pero es verdad. Todos somos inteligentes porque Dios nos ha creado con inteligencia y con voluntad y captamos los defectos de los demás. Y sobre todo si insisten, si son reiterados, si son persistentes. La persona que está, por ejemplo, trabajando junto a nosotros, digamos ya leyendo un libro en la biblioteca y está con el pie taconeando. Somos insistentes. Santa Teresita de Jesús, cuando iba a rezar el rosario con las monjas en el convento, había una monja que estaba constantemente dándole golpecitos con el rosario, y además entonces no eran de plástico, sino eran cuentas de madera, a la madera del banco, y le ponía frenética. No está escrito, no me lo invento yo. Pues rezaba con eso y procuraba tratar con más cariño a la monja en cuestión, que ni se enteraba de que estaba poniendo frenética a la otra carmelita, Santa Teresita de Jesús. Y había otra monja que cuando estaba lavando la ropa en el río o en la fuente o lo que sea, pues siempre al lavar y tal, salpicaba de agua sucia a los demás. Y claro, tampoco le pusiera muy contento, ¿no? Pues ella sabía ofrecerlo. Eso lo sabemos
por sus hermanas y porque además ella cuando hablaba de su oración lo dice. Por eso dice San Pablo que la caridad es paciente con los demás. Es paciente, es comprensiva, es saber comprender. Imitamos a Jesús, que conociendo bien la malicia de los fariseos, dice San Cirilo de Alejandría, condescendió con ellos para ganarlos, como los buenos médicos, que prodigan mejores remedios a los enfermos más graves. Hablando de Alejandría, por cierto, es que como soy filósofo, siempre me acuerdo de Alejandría, me acuerdo de esto. Hace unos años hicieron una película en España de una filósofa de Alejandría, Hipatia. Y hicieron la película porque además ponían ahí que por su filosofía y por su amor a la ciencia y la filosofía la habían perseguido y la habían llevado a matarla, le habían matado, ¿no? Los cristianos. Lo que sí es verdad es que la patrona de los filósofos, que es Santa Catalina de Alejandría, es filósofa de Alejandría y murió mártir allí, en Alejandría, por ser cristiana. Eso sí que es verdad, no la otra película que montaron esta gente que... Bueno, así se escribe la historia, ¿no? Pues San Cirilo decía eso. Condescendió con ellos para ganarlos, como los buenos médicos que prodigan mejores remedios a los enfermos más graves. La caridad no es envidiosa, la caridad no obra con soberbia, ni es jactanciosa. La caridad no toma en cuenta el mal, no guarda lista de agravios, todo lo excusa. La caridad no busca lo suyo, es San Pablo. La caridad es la que permanece. Cuando muramos, la fe y la esperanza ya no hace falta, pero la caridad es la que permanece. A Santa Teresa le murió su madre cuando ella tenía 13 años. Se encontró tan sola y tan frágil que se sintió espantada. Y le pidió a su hermano Rodrigo que la acompañara por el mismo camino que había seguido años antes en busca del martirio, pero no era para morir mártires. Llegaron a la ermita de San Lorenzo. Entró ella sola, se arrodilló ante la imagen de Nuestra Señora de la Caridad y nos lo cuenta ella misma. Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre con muchas lágrimas. Paréceme que aunque se hizo con simpleza, me ha valido. Pedimos a la Virgen que nos ayude a querer como ella quería, como ella veía a Jesús, Dios y hombre, a querer con ese amor que le llevó a entregar todo, hasta su Hijo en la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.